Tengan todos muy buenos días. El Ministerio de Economía agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Inscripción de poderes y contratos en la Dirección Nacional de Medicamentos, observaciones frecuentes y cómo subsanarlas. Este webinar surge en referencia al Programa de Facilitación del Comercio Regional y Gestión de Fronteras de América Central de USAID, y que busca apoyar a las autoridades regionales y nacionales de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras para mejorar la eficiencia del comercio en los principales puertos de entrada, siendo el presente webinar parte de una serie de capacitaciones que se darán con el fin de ampliar los conocimientos de los usuarios externos que hacen uso de los servicios de la DNM en materia de trámites de registro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, químicos, cosméticos e higiénicos. Si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, les solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia, a través del enlace que también será publicado en el chat. En estos momentos, cedo la palabra al licenciado Noé Giovanni García Iraeta, Director Nacional de Medicamentos, quien hará la apertura a este webinar. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinario. La verdad es que como Dirección Nacional de Medicamentos, este es uno de los mecanismos que estamos tratando de impulsar con el propósito de brindarles un servicio de calidad y con calidez. Uno de los principales objetivos es poder facilitarles los trámites dentro de la institución y resolverles de forma expedita. Y por ello es que se han preparado durante el mes de febrero y marzo una serie de webinarios de temas que consideramos que son trascendentales para el conocimiento de nuestros usuarios, para el conocimiento de la población, y de esa manera contar con nuestros usuarios debidamente capacitados en los trámites que verificamos nosotros en la institución, lo cual trae como beneficio que los trámites van a venir de la manera que los requiere la Dirección Nacional de Medicamentos y se van a evitar observaciones, y con ello los trámites van a ser más expeditos y vamos a resolver mayor cantidad de trámites en menos tiempo. Destaco que, como Dirección Nacional de Medicamentos, uno de nuestros objetivos es facilitar los trámites que ustedes presentan, agilizar y tardarnos el menor tiempo posible en responder. Se trata de un plan de capacitaciones, de webinarios para el sector privado, para nuestros usuarios, y también internamente se está trabajando en un plan de capacitaciones para que el recurso humano que los atienda se encuentre debidamente capacitado. En ese sentido, agradezco la participación, agradezco el interés de ustedes y pues espero que nos puedan acompañar en cada uno de los webinarios que se estarán impartiendo durante el mes de febrero y marzo y que estén pendientes de los demás que se van a programar durante todos los meses de este año. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, licenciado Noé Giovanni García. La ponencia será desarrollada por el licenciado Héctor Lima, jefe de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes, con experiencia de 5 años y medio en registro de establecimientos farmacéuticos. En estos momentos, cedo la palabra al licenciado Héctor Lima. Tengan muy buenos días. Darles la bienvenida pues, a esta ponencia. Espero que sea muy útil para los asistentes y de esta manera pues iniciamos con la presentación para que ustedes puedan seguirla conforme a lo que yo les vaya explicando. De esta manera iniciamos con los lineamientos sobre la inscripción de poderes y contratos, que es lo primero que vamos a abarcar en esta mañana. Los tipos de inscripciones y registros que la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes lleva en esta institución son de poder a profesional responsable, poder apodado responsable. Dentro de estas dos categorías está la figura de los temporales, ¿verdad? Que es en aquellos casos cuando los profesionales responsables o el apoderado se ausentan en un lapso de tiempo de sus obligaciones en cuanto a los registros
o al seguimiento y de los productos que se tienen registrados en esta dirección. De ahí tenemos lo que es el poder de distribución, el contrato de maquila, el contrato de acondicionamiento, las revocatorias, tanto de profesional como operador responsable, las renuncias de ambas estatus también del profesional y operador responsable, y los representantes legales, pues algunos de ustedes sabían de que antes se inscribían, pero ahora ya en este año pues se les dio un comunicado en donde se les hizo saber de que los representantes legales ya no se van a inscribir, pero sí tienen la opción de inscribirse como apoderado responsable de la sociedad propietaria de los productos. Es decir, no quedan fuera de participar dentro de los registros sanitarios de los productos, de los cuales ellos como personas naturales fungen como representantes legales de la sociedad propietaria de productos. Los requisitos generales para los trámites anteriormente mencionados es la solicitud de inscripción, el documento legal a inscribirse en original o copia certificada y cancelar el mandamiento de pago correspondiente, que en su mayoría pues andan oscilando en los $25. Elementos que esta unidad verifica en los instrumentos sometidos a inscripción. En primer lugar, la documentación legal debe ser presentada en castellano o deberá ser acompañada de las diligencias notariales de traducción conforme a la legislación notarial. Este requisito lo establece el artículo 103 en su inciso segundo del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, en el sentido de que son de los tantos requisitos que debe de cumplir todo instrumento que va a ser sometido a una revisión, a una calificación y aprobación por parte de la unidad. De igual manera, el mismo artículo 103, inciso segundo, el documento deberá estar apostillado o con el proceso de consularización, es decir, en aquellos países que no son parte del convenio de la Haya, pues entonces deben de acudir a las embajadas de El Salvador en dichos países para que puedan llevar a cabo lo que es la consularización. Una vez hecho en dichos países de origen del instrumento, viniendo aquí a El Salvador, pues deben acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para concluir lo que es la consolidación y así poderlos presentar con el otro requisito, que si viene en idioma extranjero, pues hacer las diligencias notariales de traducción. Los elementos que se valoran en los poderes son relacionar claramente a las partes otorgantes, indicar el tipo de producto o productos que se van a representar en calidad de profesional o apoderado responsable, distribuir o maquilar, los cuales deben de estar categorizados si se trata de cosméticos, higiénicos, insumos médicos, farmacéuticos, químicos. Estos dos elementos son bien importantes para efecto de que lo que registramos son también los nombres de las sociedades. La importancia de esto es que los nombres vengan de forma tal que coincida con la demás documentación que ustedes van a presentar en las unidades registrales correspondientes en cuanto a la categoría de productos que ustedes van a llevar a cabo el registro. La importancia de la categorización es en el sentido de que existen otras instituciones del Estado de la cual tiene competencia. Como ejemplo, el Ministerio de Salud en la parte de alimentos, en la parte de productos veterinarios, el MAC. De esta manera es que se le solicita que en los poderes venga definido la categoría para poder delimitar la competencia de la institución en su regulación. Se tiene también un proyecto por definir en la institución en cuanto que, además de categorizar los productos, ejemplo, si se trata de farmacéuticos, deberán también incluir como el nombre y apellido del producto que se lleva a cabo el registro nuevo o aquellos productos que ya están registrados y de los cuales van a ser nombrados como apoderado o proveedor responsable que van a representar a dichos productos.
Otro de los elementos valorativos es relacionar quién es el propietario de los productos que serán representados por el profesional o apoderado por los que se van a distribuir o los que se van a maquilar. Esto en concordancia a lo que establece el Reglamento Técnico Centroamericano, que en el artículo 4.38 establece que el titular del producto o titular del registro es la persona natural o jurídica propietaria del producto. De ahí la importancia del por qué ustedes en los poderes deben de definir que los productos son propiedad de la compañía otorgante de los nombramientos de ustedes, o como distribuidores, o en aquellos casos como los que van a maquilar sus productos. Dentro de ello también es necesario resaltar que el papel fundamental del notario. El notario público es el que da fe de la capacidad de las personas naturales que representan a las sociedades otorgantes de los poderes. O en su caso, adjuntar una razón notarial que certifique que el compareciente se encuentra con las facultades legales para obligarse y para actuar en nombre de la compañía que dice representar. Esto es en relación a que nuestro artículo 17 del Código Civil establece que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará. La forma se refiere a las solemnidades externas, es decir, al país, por ejemplo, Inglaterra. Ellos tienen su forma, su solemnidad externa de cómo elaboran un instrumento, lo cual nosotros respetamos. La autenticidad es aquí donde viene nuestro papel calificador. Y es el hecho de que tienen que haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que los instrumentos se expresen. Es decir, que si la persona dice que actúa como representante legal de la sociedad otorgante, deberá entonces acreditarse esa capacidad legal para que esté actuando en nombre de la sociedad. De ahí la importancia de la función de un notario que pueda participar en la elaboración del instrumento, cerciorándose de tal manera que los elementos valorativos que ya se mencionaron anteriormente vayan de una forma que a la institución, cuando sea presentado el documento, podamos tener esa facilidad de poder registrar los nombres de las sociedades y así evitar algún tipo de dualidad o algún tipo de confusión en cuanto a la identificación de las sociedades, porque se tiene la experiencia de que cuando presentan documentos registrales en las otras unidades, lo que nosotros acá registramos conforme a la información de los poderes no coincide con esos documentos y ahí proviene una dificultad, una retención de tiempo, una inversión de la cual pues ante las observaciones tendrá que corregir o justificar del por qué los nombres vienen de una forma diferente. Por eso recalco la importancia de la función de un notario en la redacción de los instrumentos. La inscripción de profesional y apoderado responsable está referida a las personas nombradas y facultadas por la entidad propietaria del producto para tramitar los registros sanitarios de los mismos. En ese sentido es oportuno señalar que para el caso del nombramiento de dichos profesionales debe recaer en un químico farmacéutico. En el tema de apoderado responsable, pues en algunos casos nombran a abogados, pero no es un requisito indispensable que sea un abogado. Puede ser otra persona de cualquier otra profesión. La importancia es que este apoderado responsable esté facultado para llevar actuaciones con efecto de registro sanitario. Es decir, está autorizado de forma especial para que venga a actuar ante esta dirección, no siendo necesario que sea un abogado. De ahí lo que mencionaba anteriormente, que los representantes legales, el hecho que ya no se van a inscribir, pero pueden ellos actuar como apoderado responsable de la sociedad que ellos mismos representan. Con respecto al poder de distribución,
se trata de la inscripción del poder, pero también algunos países los autodenominan como carta, como instrumentos legales o aún a veces dicen a quién interesa. Lo que tratamos nosotros de interpretar dichas cartas y no necesariamente tiene que venir definido como un poder. En estos poderes de distribución, de igual manera, es la sociedad propietaria de los productos, nombra a una persona natural o jurídica como autorizada para distribuir sus productos en el territorio nacional. Hoy en día, verificamos que el nombramiento de esta persona natural o jurídica, quien va a traer el producto de un país extranjero para poderlo distribuir y comercializarlo, por supuesto, dentro de nuestro territorio, estamos verificando que esta persona natural o jurídica tenga una autorización mediante un establecimiento. Si es con el tema de producto farmacéutico, tiene que tener inscrita una droguería para poder distribuir dichos productos. Si es otra de las categorías que tiene competencia la dirección para regular, pues entonces pueden inscribirse como importadores. Va a depender entonces de la categoría de productos de los cuales ustedes van a importar y a distribuir. La anterior autorización de profesional responsable o apoderado responsable únicamente está relacionada a la inscripción del poder. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes, antes de ir a las otras unidades registrales, llámese esta la división de registro farmacéutico, llámese esta de cosméticos e higiénicos, ustedes, antes de ir a hacer algún trámite nuevo o darle seguimiento a uno ya iniciado o hacer alguna otra actividad sobre productos ya registrados, ustedes tienen que venir a la unidad de registro, establecimiento y poderes a inscribir el poder para generarles un número de inscripción, lo cual le habilita para ir a realizar las actividades a las otras unidades respectivas de acuerdo a cada categoría. De ahí que ustedes verán en las resoluciones que les entregamos esta nota de advertencia para que lo tengan en cuenta de que antes de presentar o suscribir algún tipo de solicitud, ustedes deben de hacer los cambios post-registros por cada producto del cual la sociedad propietaria y otorgante de los poderes es dueña. En los poderes de distribución, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Y esto es por el tema de los brokers, que en algunos casos han hecho algunas personas naturales o jurídicas de nuestro país, han hecho negocios a través de ciertas vías de internet y haciendo negocios con brokers. Los brokers son las personas intermediarias, aquellos que de una manera tienen algún vínculo con el dueño del producto. Pero la dificultad con que algunos usuarios han tenido que lidiar es que el broker no les puede conseguir, no les puede proporcionar la documentación que acá la DNM requiere tanto para inscribir los poderes y para poder llevar a cabo los registros sanitarios de los productos. De ahí la importancia que cuando se otorga un poder y sea un broker, el notario actuante que elabora el instrumento debe relacionar que este broker sí está autorizado por el dueño del producto para poder otorgar dichos poderes. La importancia de esto es que van a tener seguridad jurídica de que el broker no esté autorizando algo de lo cual no ha sido facultado y el día de mañana pues tengan algún tipo de impasse para efectos de obtener la documentación que les he mencionado para efecto de llevar los registros en esta entidad. Dentro de los poderes existe una normativa internacional llamada Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero de 1975 y el Protocolo sobre la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes o Protocolo de Washington de 1940. Ahí ustedes verán los países suscriptores. Lo que significa es que dichos tratados internacionales le establecen los requisitos
bajo los cuales el notario de cada país suscribiente debe elaborar el poder. Son instrumentos, pues, como vean, son de 1935 y 1940, ¿verdad? Vigentes hasta nuestros días. Y eso es lo que se les recomienda a nuestros usuarios, que los notarios de dichos países puedan abocarse a dichos tratados, y ahí establece los requisitos que debe de contener un poder para que juntamente con lo que es la apostilla o la consularización pueda tener los efectos requeridos en nuestro país y así llevar a cabo la inscripción de dichos poderes. Una manera de la cual hemos optado para evitar observaciones en este sentido es que ustedes nos pueden enviar vía correo la forma como se los van a realizar y así darles nosotros pues el visto bueno, de tal manera que el notario de dichos países... Perdón, pues, licenciado, se le ha cortado la última parte. ¿Perdón? ¿Podría repetir? Se escuchó cortado. Se escuchó cortado la última parte, ¿podría repetir? Bueno, lo que mencionaba es que dichos tratados, lo que se hace es, con los usuarios lo que hacemos, alguna dinámica, nos pueden enviar el bosquejo de los poderes que se les van a hacer en dichos países u otros países de otra parte del mundo, para efecto de que nosotros podamos darles una revisión previa y evitar cualquier tipo de observación, porque entendemos que dichos documentos provenientes de dichos países pues requiere de inversión tanto financiera como de tiempo, ¿verdad? En ese sentido es que nosotros podemos y lo estamos llevando a cabo una revisión de dichos poderes para así decirles a ellos, sí, está bien, tienen todos los elementos valorativos, procedan a legalizar dichos instrumentos. Pero importante es que de estos países, ustedes cuando les vayan a elaborar un poder, les digan que lo hagan conforme a dichos tratados internacionales, que ahí establece los requisitos, los que debe de cumplir a la hora de elaborar dicho instrumento. Con el tema de revocatorias y renuncias. La revocatoria pues aplica para los poderes y estamos en una situación nosotros en la cual pues existe una ley que pide hacer unas diligencias, lo cual conlleva cierta burocracia. Y está el tema de hacerlo de una manera más sencilla, que es a través de un instrumento ante un notario, haciendo la revocatoria expresa sobre la inscripción que se le ha otorgado del poder al profesional responsable o al apoderado responsable. En este sentido, dejamos nosotros como parte de que si el usuario presenta diligencias, está bien. Si presenta un instrumento de forma individual, igual también está bien y lo llevamos a cabo lo que es la calificación, verificando que hagan mención a qué poder se va a revocar del profesional ya autorizado en su momento. La renuncia de profesional responsable y apoderado responsable, la novedad actual es que antes se le exigía al apoderado que pagara, ahora eso ya no. ¿Por qué? Porque el decreto 417 establece que la renuncia nada más es para el profesional responsable y debe de pagar $15. Lo que no significa que el apoderado, por no estar mencionado en dicho decreto, no pueda renunciar. Sí puede hacerlo. Con la diferencia es que él no tiene por qué cancelar los $15. En el tema de los contratos, pues lo que procede nada más es la terminación y sin ningún arancel respectivo. En el tema de los contratos de maquila, principalmente de aquellos contratos de productos farmacéuticos, deben ustedes verificar el artículo 7.4 del RTCA 11.03.5911. Ahí le establece los requisitos mínimos que debe contener el contrato de maquila. Como verán, son
7 requisitos los que nosotros a la hora de hacer la calificación del contrato verificamos. De ahí la importancia es que el profesional, cuando acuda ante el notario o el dueño de los productos, le proporcionen esta información al notario para que él pueda así plasmarlo. De ahí la importancia de que como equipo multidisciplinario deben de llevar el profesional, el abogado. Cabe decir, como es nuestra institución, tiene abogados y químicos farmacéuticos. Somos un equipo multidisciplinario porque ambos nos necesitamos. Necesariamente el profesional responsable necesita de instrumentos legales y es el asesor en ese momento del notario, y de igual manera el notario también es el asesor para poder llevar a cabo estos instrumentos y así evitar observaciones. Adicionalmente, es importante recordar que el contrato de maquila o fabricación es un requisito establecido para el RTCA para realizar el cambio de titular que deberá amparar la relación jurídica entre el nuevo titular y el fabricante. Esto es en el caso cuando los profesionales responsables llevan un cambio por registro de los dueños de los productos. Ahora, vamos con el tema de los plazos. Los trámites presentados acá se resuelven conforme a lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Dentro de los resultados posibles es que se dictamine desfavorable o favorable. Dentro del plazo que nosotros actualmente andamos resolviendo es entre 10 a 15 días. Puede ser menos. Ese es el plazo que actualmente nosotros andamos manejando en resolverles una vez que ustedes ingresen el trámite, contando dicho plazo al día siguiente. En caso de que al trámite se le realice una observación, estamos otorgando de 10 o 20 días hábiles para su sanación. 10 días en el caso interno. ¿Qué significa esto? Aquellos instrumentos que son realizados en nuestro país. A esos casos les otorgamos 10 días. Pero si estos casos internos están vinculados a instrumentos extranjeros, entonces allí hacemos la valoración respectiva para otorgar los 20 días. Porque estos 20 días actualmente lo estamos otorgando a los casos de que los instrumentos vienen del extranjero. Anteriormente se estaban dando 10 días, pero se llevó un análisis y conforme a la ley que nos permite poder nosotros como institución dar esos 20 días. Pero nos obliga también la ley a que tenemos que razonar, motivar del por qué vamos a dar esos 20 días. Una vez dados esos 20 días, ustedes, si no les alcanzan, pueden solicitar una prórroga. Una prórroga de la cual nosotros le podemos otorgar 10 días. Y en aquellos casos muy particulares se hace un estudio y un análisis por un equipo técnico para ver si se puede dar en un momento dado algún tipo de plazo más ampliado, porque no todos los casos son iguales, ¿verdad? Entonces, en casos muy particulares, de los cuales ustedes necesitan algún tipo de plazo más ampliado, pues se hace una cita técnica. Ustedes plantean el tema, la situación, de que por qué necesitan un mayor tiempo, y pues el equipo técnico realiza las valoraciones respectivas y así poder, conforme a la ley, pues otorgarle cierta prerrogativa en cuanto a ampliar estos plazos. Pero de forma general, andamos manejando estos plazos actualmente, ¿verdad? En caso interno, repito, de 10 días. En caso de extranjero, pues son 20 días. Ahora, importante es que ustedes sepan que cuando ustedes piden prórroga, deben de motivar del por qué ustedes necesitan esa prórroga. Porque hay algunos casos en los cuales vienen y nos dicen, miren, necesito una prórroga de tantos días, pero se quedan hasta ahí, sin motivar del por qué, sin justificar del por qué. Son cosas que a la institución le sirve para justificar y así otorgarles la ampliación al plazo. No limitarse ustedes a que
solo necesitan tales días. Deben de motivar, deben de explicar, deben de justificar para que la institución pueda tener ese insumo y pueda así otorgarles a ustedes lo solicitado. Para finalizar, entraremos con el tema de las observaciones que son recurrentes y las sugerencias, pues, de la manera como ustedes puedan evitar caer en estas observaciones. Uno de los casos es que los instrumentos legales, la persona que firma en nombre de la sociedad, pues no está acreditada. De ahí deben de acudir ustedes a un notario público para que pueda realizar esa acreditación de la capacidad legal que tienen estas personas naturales actuando en nombre de las sociedades otorgantes de los nombramientos de los apoderados y de los profesionales responsables. Es la función del notario, como ya les mencioné anteriormente. Ustedes deben de ser un equipo multidisciplinario. Ustedes deben de trabajar juntamente con el notario para realizar el instrumento legal. Una de las otras observaciones son de los nombres de las entidades jurídicas que ya mencioné anteriormente, que hemos tenido esa experiencia de que en los poderes, normalmente pues es la persona, principalmente los poderes del extranjero, es la persona natural quien en la comunidad de su oficina pues realiza la redacción del instrumento, y a veces el notario pues nada más tiene su función fuera de la redacción. Entonces, a veces el nombre que coloca la sociedad puede ser un nombre comercial o como lo conocen en dicho país, y no tiene concordancia con los demás instrumentos que presentan en las otras unidades. Entonces, esa dualidad de nombres, esa incongruencia de nombres, le llegan a provocar problemas. Por eso es que he sido bien enfático en decirles la importancia de los notarios. Y ustedes notarán allí que dentro de las sugerencias, cómo se menciona el notario, pero porque cuando el notario no participa dentro de las redacciones del instrumento, la información pues no viene conforme a lo que se tiene registrado, sea un registro mercantil, registro de comercio, de los países de origen de donde provienen los poderes. La omisión en algún momento de que el producto pertenece a la sociedad que otorga los poderes, lo cual genera imprecisiones al momento de nosotros pues otorgar las facultades, para otorgar las facultades de profesional, operador o distribuidor para efectos de registrar el titular del producto. Sin embargo, esto no significa que nosotros no entremos a un razonamiento legal cuando dicha omisión nos encuentra, pero la importancia es que si ustedes lo definen de forma clara que es propietario del producto, pues a nosotros como institución nos evita hacer el razonamiento y que las resoluciones de aprobación sean un poco más extensas, ¿verdad? Y, por supuesto, son más expeditas, porque evitamos mucho los razonamientos legales para poder justificar las resoluciones favorables, para evitar así observaciones también. En igual sentido está la cuestión de las categorías de los productos, es decir, sobre los productos que la institución es competente para llevar a cabo los registros. Dentro de la sugerencia, pues, es contactar directamente a los dueños de los productos y evitar lo que ya se mencionó de los brokers o los intermediarios. Y de igual manera solicitar al notario, pues, que el instrumento señale la categoría y la descripción de cada producto para determinar la competencia registral de nuestra institución. Los contratos de maquila no contemplan, en su mayoría de casos, los requisitos mínimos del artículo 7.4 anteriormente ya explicado. Y ahí, nuevamente, la importancia del notario, que esté siendo asesorado también por la profesional químico farmacéutico para que le dé los elementos que debe de conllevar el contrato de maquila. Los instrumentos provenientes del extranjero no cumplen con las diligencias notariales de traducción en lo referido a los textos vertidos en idioma diferente al castellano. De igual manera, tienen que acudir a un notario salvadoreño para que pueda realizar dichas diligencias. En algunos casos, los poderes vienen también en texto traducido
por dichos países de origen. Vienen en inglés, vienen en español, a veces vienen hasta 3 idiomas. Pero la importancia del por qué deben de ser la traducción aquí en nuestro país, porque la información que viene en español no coincide con la que viene en inglés. Entonces, si nosotros tomamos lo que fue traducido de una manera diferente como lo hacemos acá, ahí nosotros tenemos que observar. Pero si ustedes traducen el texto en inglés, ahí viene información sobre lo cual ya traducido mediante la diligencia ante un notario de aquí de El Salvador, ya no es sujeto de observación. Sin embargo, es bien recurrente de que nos presenten los instrumentos de esa manera. Ahora, ustedes se pueden preguntar, mire, pero si solamente es la apostilla, si solamente es la apostilla no hay ningún problema. En el sentido de que es una apostilla que tiene ciertos requisitos legales, porque el Convenio de la Haya estableció de esa manera un formato del cual ningún Estado parte puede salirse de ese formato. Si solamente es la apostilla, nosotros no emitimos observación alguna, no solicitando las diligencias, pero si hay sellos, si hay textos, principalmente en donde se da el reconocimiento de la capacidad de las personas que están firmando, es bien importante que hagan la traducción. De igual manera, en el tema de las diligencias, jamás traduzcan los nombres propios de las sociedades o de las personas. ¿Por qué? Porque en algunos casos no han presentado esas traducciones y se ha llevado el registro. En algunas veces conforme a lo español. Lo cual actualmente, pues, si nos vienen estos casos así, lo que hacemos es registrar el nombre conforme al idioma extranjero, porque así es el nombre correcto de ellos. Lo otro son los mandamientos de pago. A veces los emitimos aquí nosotros, a veces los emiten ustedes, pero nos han cancelado y estamos allí mandándoles correos para que hagan el pago correspondiente. Eso, pues, en cierta medida nos retrasa para conocer el fondo del asunto y nos toca que hacer ahí unas anotaciones para ir verificando si ya han pagado o no el arancel, porque si ustedes no pagan el arancel, nosotros no podemos pronunciarnos al respecto. De esta manera, termino la exposición, esperando pues las preguntas respectivas. Gracias. Agradecemos al licenciado Héctor Lima por su ponencia sobre la inscripción de poderes y contratos en la DNM. Agradecemos también su participación y en estos momentos pasaremos a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por ustedes y que forman parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Lima, ¿a qué se refiere con relacionar claramente a las partes, especialmente considerando documentos que vienen del extranjero? Se refiere a las partes que comparecen a otorgar el poder en nombre de las compañías. Normalmente en los poderes son de forma unilateral, es decir, la persona natural que actúa como representante de la sociedad propietaria del producto, a eso se refiere la parte. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Se entiende que hasta el momento, para efectos de llevar a cabo la inscripción de un poder, no es necesario relacionar en el poder que se está otorgando a un apoderado responsable los nombres de cada producto, sino solo las categorías de los productos. ¿Podría confirmarnos si es así? Sí, le confirmo que en el tema sobre la pregunta, en efecto, sí es necesario que mencionen los nombres de los productos sobre los cuales van a actuar como apoderado responsable o como oportunidad responsable,
en el entendido de que una vez inscrito el poder, los cambios por registro sobre esos productos sobre los cuales van a actuar deben de venir detallados, tanto como los nuevos como los registros ya inscritos en esta dirección. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Si un acuerdo de calidad no cumple por la naturaleza de la relación con alguno de los puntos del RTCA, ¿se debe aclarar? Los acuerdos de calidad normalmente son aquellos que pactan entre las sociedades subsidiarias, es decir, entre sociedades hermanas, porque no le estamos pidiendo a ellos que celebren un contrato de maquila porque pertenecen a un grupo empresarial, ¿verdad? De ahí es que vienen los acuerdos de calidad. Hasta el momento, los que se nos han presentado y hemos verificado el requisito del 7.4 han cumplido, ¿verdad? Si en aquel momento se nos presenta un caso así similar, pues entonces lo que hiciéramos es observar para que ellos nos aclaren. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. En caso de que alguno de los puntos que establece el contrato no se detalle per se, que cuenta con, o no se detalle, se cuenta con una justificación, ¿es aceptada? Nos ponen un ejemplo. Dice el punto que menciona que el contratista entra a las instalaciones del contratante. Sí, los requisitos del 7.4, a pesar que dice que son los mínimos que debe llevar, es rigurosamente que debe de contenerlos el contrato. No puede omitirse tal información. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. En el caso del cambio de titular, ¿el contrato o acuerdo debe ser entre el manufacturador y el nuevo titular? Cuando existe el cambio de titular, el anterior o el dueño que va a dejar de serlo, él tiene un contrato con una compañía que se dedica a la maquila. De allí que si el nuevo dueño que va a ser del producto tiene que tener un contrato también, ya sea con ese fabricante o de otra elección de él, pero si es necesario el contrato de maquila con el nuevo titular, con el otro fabricante. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Para realizar el cambio de profesional responsable, ¿cuánto tiempo tarda en estar habilitado el nuevo profesional? Cuando se trata de un cambio, son los cambios por registro, lo que llamamos nosotros, de los profesionales responsables de un producto, tarda entre 10 a 15 días hábiles para habilitar a este nuevo profesional. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Cuando se nombra un nuevo notario como representante ante la DNM, ¿se debe gestionar otro procedimiento por cada producto? Bueno, no hemos tenido casos de notarios que sean representantes. Creería yo que tal vez están hablando con el tema de los representantes legales a ser ahora apoderados responsables. Y sí, sea el profesional responsable o apoderado responsable, debe de realizar los cambios por registro por cada producto que es propietaria la sociedad que le ha otorgado esa facultad. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Podrían, por favor, ampliar un poco más sobre el tema de revocación de poderes? En el caso de revocación de poderes por parte del apoderante, este acto se puede realizar en el mismo cuerpo de un mandato que se ha utilizado para los mismos fines en el país. Y nos ponen un ejemplo. Al momento de emitir un poder para un nuevo apoderador, realice registros sanitarios en los poderes emitidos, se coloca la leyenda, se revoca cualquier otro poder otorgado previamente para los mismos efectos a un tercero en la República de El Salvador. Si nos podrían ampliar un poco al respecto. En el tema de las revocatorias, de lo que mencionaba en la exposición sobre las diligencias notariales, de hacerle saber a la persona
que fue nombrada en su momento, que ya no va a seguir actuando sobre los registros de dicho producto. Cuando la leyenda que acaba de mencionar la ponen bajo ese contexto, es ambigua. Es decir, una persona que ha sido nombrada como profesional responsable ante esta institución tiene varios números de inscripción de poderes. Por eso la importancia de que quien otorgó en su momento el poder acuda al notario diciéndole que en su momento él nombró a dicha persona como profesional responsable y la cual está inscrita ante esta dirección al número tal, para que nosotros tengamos certeza a la hora de llevar a cabo la revocatoria en nuestros registros, esté identificado a qué poder se refiere. Bajo esa leyenda nosotros no podemos como tener la arbitrariedad de revocar aquellas inscripciones que vinculan a dicha persona. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando son empresas del mismo grupo farmacéutico y lo que se tiene son aclaraciones de subsidiarias? ¿Es necesario un contrato si son empresas del mismo grupo? ¿Y puede ser el mismo profesional responsable el apoderado responsable? Con el tema de los contratos de maquila, en las que están relacionadas las subsidiarias, o lo que nosotros llamamos las hermanas entre sí de un grupo empresarial. Lo que actualmente se está haciendo es que, por ejemplo, a nivel de Centroamérica existe una representación regional de X compañía. Lo que actualmente se hace es que este representante, como de estas dos compañías del extranjero, realizan el acuerdo de fabricación, estableciendo los requisitos del 7.4 del RTCA ya relacionado. De esta manera es que se está procediendo por parte de las subsidiarias para poder cumplir con el requisito del registrar los contratos de maquila. Repito, es a través de los representantes regionales en donde ellos tienen la representación de las compañías que están en diferentes partes del mundo, que acuden ante un notario local, por ejemplo, de Costa Rica, acuden ante un notario de Costa Rica y realiza dicho acuerdo de maquila, haciéndonos saber de que entre estas dos compañías existe un contrato de maquila celebrado, cumpliendo con lo que ya mencioné, el registro 7.4. En relación a la pregunta de que un profesional responsable puede ser también apoderado responsable, pues la ley no lo prohíbe. Queda a discreción de la sociedad otorgante así hacer ambos nombramientos a la misma persona. Pero importante es que al apoderado responsable que no sea químico farmacéutico no puede nombrarlo también como profesional responsable. Indispensable es que todo profesional responsable debe ser un químico farmacéutico. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. La ley de medicamentos dice que se debe reportar la ausencia de regentes cuando salen por más de 15 días. Y si es eso, si se necesita hacer un trámite con otra unidad siempre de la Dirección Nacional de Medicamentos, estos podrían ser aceptados los documentos firmados por un regente interino. En el caso de ausencia de los regentes por más de 15 días, tienen que venir a comunicarnos mediante un escrito firmado por el regente titular y por el regente sustituto, en donde se hace la asignación temporal de este profesional durante el tiempo de ausencia del regente permanente. Somos acá internamente que nosotros notificamos a las unidades respectivas que el regente principal va a estar ausente de tal fecha a tal fecha, fungiendo como sustituto o como temporal, y damos el nombre de la persona para que cuando presenten cualquier solicitud
o gestión alguna en las otras unidades, ya esas unidades tienen conocimiento de que en esta unidad han presentado dicha solicitud y ha sido aceptada. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Si el contrato de maquila, el notario no detalló las credenciales de los firmantes porque él sigue la norma de su país, ¿cómo puede corregirse este contrato? Cuando sucede esa situación que no existe la participación de un notario, por el principio de analogía, nos abocamos a lo que es la Convención Interamericana en aplicación de poderes, en donde allí establecen de que ante la ausencia de un notario en la elaboración de instrumento, deberá entonces la parte otorgante adjuntar registros, sean mercantiles o de comercio, de la sociedad y de la persona que dice ser la representante legal. Por el principio de analogía, nosotros le damos esa facilidad al usuario que si hay ausencia del notario, pues puedan adjuntar esa documentación para respaldo y así subsanar dicha observación. De antemano también les hago saber de que esa información nosotros la registramos para así el día de mañana presentan un instrumento con la misma ausencia de notario, pero las mismas partes participantes, entonces lo que hacemos es que hemos creado una base de datos de estas representaciones de las personas provenientes del extranjero. Y así nos referimos nosotros que internamente ya está acreditada esa representación y no volverlas a pedir dicho requisito. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Si tengo contratos que reposan en un expediente y voy a hacer ahora un cambio de titular, pero utiliza los mismos contratos, ¿puedo hacer referencia a ellos o debo solicitar nuevos contratos? Si ya nosotros tenemos registrados los contratos, las partes no cambian, lo único que tiene que hacer es hacer referencia de que ya se encuentran en nuestros archivos dichos contratos, ¿verdad? Porque es un requisito formal en el cambio de titular, como un cambio por registros. Entonces no va a ser necesario que presenten contratos que estén en la misma circunstancia y ya estén en nuestros archivos. No es necesario, simplemente mencionar lo que están en nuestro poder. Agradecemos por todas sus respuestas. Damos por terminada la fase de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer su participación en este webinar, con el cual se da continuidad al trabajo coordinado entre las diferentes instituciones que forman parte del Comité Nacional de Facilitación del Comercio para mejorar la eficiencia del comercio regional con el fin de lograr una mayor competitividad comercial en la región. Agradecemos nuevamente al licenciado Héctor Lima por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido de suma importancia para nuestro conocimiento sobre la inscripción de poderes y contratos en la Dirección Nacional de Medicamentos. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un buen día.